Qué bueno estar juntos hoy, medio de la semana. Esta semana ha sido una semana de gran bendición. Hemos estado en la comunidad desde el lunes, en la mañana, y hemos tenido la oportunidad de compartir con los niños, con jóvenes, con adultos de la comunidad. De hecho, para que tengan una idea, había una actividad de deporte en la mañana. Lo que hacíamos era jugar con los niños. Se jugaba diferentes deportes, baloncesto, balompié, pelota y todo eso. Luego nosotros tuvimos la oportunidad también de enseñarle a los niños la palabra y también al mismo tiempo se evangelizaba en la comunidad. Recuerden que toda la gente, esa es la única carretera principal de la comunidad, así que la gente pasaba por el parque. Y los hermanos acá estaban con una botella de refresco, una lata de refresco y una botella de agua y le daban un tratado. Así que la gente se paraba y fue una buena oportunidad también para hablar con la gente y compartir con ellos. Así que tuvimos 8 niños en la semana con nosotros, muchos de ellos que no son creyentes, no son de la iglesia, así que ese es el propósito de este tipo de actividad, de alcanzar a estos niños, a estas familias. Así que siga orando por ellos. Pastor Carlos ahorita cuando nos dirija en oración va a orar particularmente por sus nombres, para que usted se los lleve y siga orando por estos niños y sus familias. Así que nosotros estamos muy agradecidos por estos hermanos. También ustedes vieron la parte de la obra que se estuvo haciendo, poniendo un toldo en el techo en medio de los 2 vagones para poder usarlo durante el día, para cubrirnos del sol. Y mi hermano, ya eso pasó la prueba de yo estar allí, con Aiden estaba yo, a las 1:30 de la tarde, con este sol que usted sabe cómo está, y pasó la prueba. Así que damos gracias a Dios por este grupo de hermanos. También estuvieron ayudándonos en muchas otras tareas de limpieza, trabajaron en uno de los vagones, así que damos muchas gracias a Dios por el pastor Tim, por Faith Baptist Church. Así que estamos muy agradecidos a Dios por sus vidas y por todo lo que nos ha ayudado. Hoy mismo estuvimos nosotros en uno de los centros de envejecientes que la iglesia visita. Tuvimos la oportunidad de estar allí con ellos y también fue un buen tiempo compartiendo el amor del Señor con estos hermanos. Así que estamos muy agradecidos por eso. Así que le voy a pedir al pastor Tim que venga acá. Él nos va a traer la enseñanza de esta noche. Y quédese hasta el final, mi hermano, porque luego de la enseñanza tenemos como de costumbre el tiempo de oración, pero también al final tendremos chocolate. Vamos a estrenar nuestro lugar nuevo, así que tenemos chocolate para que usted se quede hoy también. Así que damos gracias a Dios nuevamente por este tiempo y el pastor Tino estará enseñando hoy la palabra del Señor. First, let me say thank you for allowing us to be a part of your church for the last few days. Lo primero que quiero decir es gracias por permitirnos ser parte de su iglesia por los pasados días. It's an honor to serve here with you. Es un honor servir con ustedes. We love coming here and worshiping with you. Nosotros amamos estar aquí y adorar con ustedes. And no matter how hot it gets, we have enjoyed it. Y no importa lo duro que sea, lo hemos disfrutado. It's hot in Texas. Está caliente en Texas, Seems hotter here. pero aquí se ve más caliente. We enjoyed our time with the children, Hemos disfrutado el tiempo con los niños. with the nursing home today. También disfrutamos el estar en el hogar de envejecientes hoy. And we've enjoyed our entire week. Thank you for letting us come be with you. Y toda esta semana hemos disfrutado. Así que gracias por dejarnos estar con ustedes estos días. And I cannot stop saying thank you without thanking the ladies who have fed us every day at lunch. Y no puedo dejar de dar gracias a las hermanas que nos estuvieron alimentando toda esta semana. Yes, see. We have outgrown our clothes because of that. Hemos tenido problemas con la ropa estos días, con el size de ropa. I'm going to be in Matthew chapter 28. Le invito a que me acompañen a Mateo capítulo 28. We look at verses 18 through 20, a very familiar passage for most of us. Vamos a ver los versos 18 al 20, que son pasajes que deben ser muy familiares para nosotros. I want to start with Disney, though. Yo quiero empezar hablando de una ilustración de Disney. We all have our favorite Disney movies, right? Todos nosotros probablemente tenemos nuestra película de Disney favorita. Finding Nemo, Finding Nemo, Little Mermaid, Little Mermaid, The Lion King, The Lion King. Growing Up, Mickey Mouse. Mientras crecíamos viendo Mickey Mouse, That's where Disney started. ahí fue que empezó Disney. I received an email a few years ago. Hace unos años atrás yo recibí un correo electrónico I found out not to be true. que yo no creía que era cierto. The email said that at the death of Walt Disney in 1966,
decía que la deuda de Disney en 1966, his chief executives were shown to a video room. Right there. que cuando Walt Disney, el fundador del parque, murió en 1966, el grupo de ejecutivos, a ese grupo de ejecutivos se le enseñó un video. Where Walt had made a video. Walt Disney, el fundador, había hecho un video. He spoke to each of them by name. Él ya había muerto, pero él dejó ese video y él les hablaba a cada uno de ellos por nombre. And he told them exactly what he expected each of them for the next 5 years. Y lo que él les decía en ese video era exactamente lo que él esperaba de ellos por los próximos 5 años. Again, it wasn't true, Eso, en realidad, ese video al final no era real, but it's a great illustration of us. pero me pareció que es una gran ilustración de nosotros mismos. Organizations, individuals, leaders, Porque las organizaciones, los individuos y los líderes, they leave behind some final instructions for the people they love. ellos viven siguiendo instrucciones de aquellas personas que ellos aman. Truly shows what they value in life. Y verdaderamente nos muestra lo que nosotros más valoramos en la vida. And before Jesus ascended to heaven, Antes de que Jesucristo ascendiera a los cielos, after his crucifixion, después de su crucifixión, he leaves behind a command to his followers. él dejó un mandato a sus seguidores. I got a lot of big words tonight for you, I'm sorry. Okay, it's okay. It's a command for his disciples at the time, Fue un mandato para sus discípulos en ese tiempo, but it's a command for the church today. pero también es un mandato para la iglesia hoy. We know it, Nosotros lo sabemos, but let's read it. pero vamos a leerlo. Matthew 28, 19 or 18 through 20. Mateo 28, versículos 18 al 20. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I've commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age." Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. So let's start with the structure. Notice the structure. The very first thing Notemos la estructura de este pasaje. Lo primero que vemos, that Jesus says is that he has the authority. lo primero que Jesús dice es que Él tiene la autoridad. Then he gives the command. Después Él da el mandato, How the command is to be carried out. y después dice cómo se va a llevar a cabo ese mandato. And it closes with a promise. Y Él termina este pasaje con una promesa. You see, the heart of the message is one command Pero el corazón de todo el mensaje es un solo mandamiento, with one verb: un verbo, make disciples. haz discípulos. Everything else Todo lo demás, in the passage revolves around that one command. todo lo demás alrededor de este pasaje gira alrededor de ese mandato de hacer discípulos. So let's just look at the 5 key phrases from Jesus' own words here. Así que veamos 5 frases clave que Jesús nos enseña en este pasaje. And it's going to show us what our mission looks like as Christians. Y nos va a recordar cómo debe lucir nuestra misión como cristianos. Our mission as the church, Nuestra misión como iglesia. the global church, La iglesia global. Iglesia Bautista Renacer, and Good. Faith Baptist Church. I got it. I've been You practicing. practice many years to do that. Yes, many years since I know you. Yes. Así que está la misión de la Iglesia Bautista Renacer y de la Faith Baptist Church. So let's walk through it. Así que vamos allá. First of all, there's the one word, go. Así que lo primero que podemos ver aquí es esa palabra, id. Go is grammatically a participle, Es un participio gramaticalmente hablando, but it carries an action. pero lo que nos habla es de una acción. What it communicates to us Lo que nos está comunicando is that Jesus is expecting his followers to already be going. es que Jesús está esperando que sus discípulos estén precisamente haciendo eso, moviéndose, yendo. Jesus' command is a command where it wasn't to wait on the people to come to him Este mandato de Jesús no es a sentarse a esperar que la gente venga, or to come to the church. para que la gente venga a la iglesia. And it's a completely opposite of the Old Testament.
Es todo lo opuesto al Antiguo Testamento. In the Old Testament, nations were largely invited to come to Israel. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que las naciones de alrededor eran invitadas a ir a Israel y a seguir el Dios de Israel. Isaiah chapter 2, verses 2 and 3 tell us that. Isaías capítulo 2, versículos 2 al 3 nos enseñan eso. But under the new covenant of Jesus, Pero en el nuevo pacto de Jesús, God's people are sent out to the nations. el pueblo de Dios es enviado a las naciones. And that's exactly what Acts 1:8 says. Y eso es exactamente lo que dice Hechos 1:8. Jesus expands on going, Jesús expande en esa idea de ir. and he says to start in Jerusalem, Judea, Samaria, and then to the ends of the earth. Y allá en Hechos 1:8 él dice que seamos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. But going is central. Pero el ir es central. It starts where you are and moves outward. El ir comienza donde tú estás y se mueve a otros lugares. So it starts here Así que comienza aquí, in Ponce, en Ponce, Iowa Park, en Iowa Park. starts where we are, Eso comienza, ese mandato comienza donde nosotros estamos, and we go with the gospel. mientras vamos y llevamos el Evangelio. You see, going doesn't always mean that we have to cross an ocean. Así que noten que ir no significa necesariamente todo el tiempo que tienes que cruzar un océano. It starts going across the street. Lo que significa cruzar una calle. Starts going to the park. Es ir al parque, It starts going to the office that we es ir a la work in. oficina, It starts in the community es ir a where la we live, comunidad donde tú vives, and it moves outward. en tu trabajo. And unfortunately, Desafortunadamente, a lot of people are not excited about telling others about Jesus, hay muchos cristianos que no están como muy animados de contarle a otros sobre Jesús, about going. ni acerca de ir. When I was growing up, Cuando yo estaba creciendo, little, era un niño pequeño. Niño. ¿Niño? niño, right? Yes. See? A All right. kid. When I was a niño, Cuando yo era un niño I did my schoolwork. y yo estaba haciendo mi tarea de la escuela I got a smiley face. y me daban una carita feliz. What did I do? ¿Qué yo hacía? I ran home and showed my mom and my dad. Si en la escuela me daban una carita feliz, yo corría a mi casa para enseñársela a mi mamá. I showed everyone that I could find. Y se la enseñaba a todo el mundo, la carita feliz que me habían dado en la escuela. That's how we should be about going with the gospel. So excited. Así es que debemos estar nosotros de animados y contentos para compartir el Evangelio con otros. So let me ask you a question. Así que permítame preguntarle algo. Where has God already placed you ¿Dónde Dios ya te ha puesto that maybe you've stopped seeing as a place to go with the gospel? que quizás tú no has visto y que ese es un lugar donde Dios te puso para que tú compartas el Evangelio? So it starts with go. Así que todo comienza ahí. Ve. The next part of the Great Commission, Matthew 28, La segunda parte de Mateo 28, verse 19, verso 19, make disciples. haz discípulos. That's the central point of the whole text. Ese es el punto central de todo el pasaje. And it's the only main command that we have. Y en realidad es el único mandato que tenemos en todo el pasaje. In the Greek, it's a command. En el griego original, esto es un mandato. Everything else, go, baptizing, teaching, supports that one command. Todo lo demás que dice enseñar y bautizar está siguiendo a ese mandato. So what does make disciples mean? Así que, ¿qué es lo que significa ser discípulo en este pasaje? It means far more than just a one-time decision. Esto significa mucho más que una decisión de un día. A disciple is a lifelong follower of Jesus. Un discípulo es un seguidor de Jesús de toda su vida. Someone being formed and transformed to be more like Jesus Alguien every que está day. siendo transformado todos los días y está siendo como Jesús cada vez más. And so the command guards against two things. Así que el mandato nos enseña dos cosas. Trying to make disciples without discipleship. Tratar de ser discípulos sin discipulado. In other words, En otras palabras, treating evangelism as the finish line rather than the starting line. uno de los problemas que nosotros tenemos que no está aplicando es que creemos que el hacer discípulos ahí acaba todo. Cuando evangelizamos, ahí ya cumplimos la meta. Secondly, treating Bible knowledge as the goal without a changed life. Y el otro problema que tenemos relacionado con esto es creer que la gente simplemente conoce la Biblia y ya con eso es suficiente para ser discípulo. So making disciples Hacer discípulo is the command that we have. es el mandato que nosotros tenemos. And the early church models this.
Y la iglesia primitiva modela esto a nosotros, para Acts nosotros. chapter 2, verses 42 through 47, Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. we see their early church Allí vemos la iglesia primitiva. devoted to teaching and fellowship and breaking of bread and prayer. Allí vemos la iglesia primitiva compartiendo el pan, viviendo en comunidad, enseñando. So making disciples is not a program a church runs. Así que hacer discípulos, tenemos que recordar, no es un programa que la iglesia corre. It's a mission that every single believer has. Es una misión que cada creyente tiene. It's a mission that every single one of us has. Es una misión que cada uno de nosotros tiene. Sorry. And so let me ask you a question as we think about making disciples. Así que permítame hacerle una pregunta mientras pensamos en hacer discípulos. Are you intentionally investing in the spiritual growth of at least one person? ¿Estás tú comprometido con alguna persona para que crezca espiritualmente, aunque sea una persona? Again, making disciples is the central theme of this passage. De nuevo, es que el hacer discípulos es lo central de este pasaje. That's what we go to do. Eso es lo que vamos a hacer. It's why we go to Ponce and Iowa Park. Así que mientras vamos a Ponce, mientras vamos a Iowa Park, It's why we go to Texas and mientras vamos a Texas all of Puerto Rico y de todo Puerto Rico, to make disciples, es hacer discípulos. to have that starting point of them having a salvation experience. Ahí comienza todo, cuando las personas pueden tener una experiencia de salvación And then growing to be more like Christ. y después siguen creciendo más y más como Jesús. So go, make disciples. Así que lo que nos enseña este pasaje es ve y hagan discípulos. Where? ¿Dónde? All nations. El texto Number nos 3. dice a todas las naciones. Verse 19 tells us all nations. El versículo 19 nos dice a todas las naciones. So the Greek word used Así que la palabra griega que aparece ahí, for all nations cuando habla el texto de todas las naciones, refers to all people groups, lo que se está refiriendo a todos los grupos étnicos del mundo. not ethnicities or nations, No solamente naciones, but people. sino que se está refiriendo a las personas. Not political nations, No naciones not políticas, geographical countries, no países políticos geográficos como los vemos en el mapa. but individual people. Se está refiriendo a individuos, a personas. And the phrase reveals the heart of God. Y en realidad esa frase revela el corazón de Dios. It's the heart of God that is referred to in Genesis chapter 12, Es el corazón de Dios que se revela en la Biblia desde Génesis capítulo 12, where Abraham's blessing extends to all the families on the earth. donde vemos que la bendición que se le da a Abraham se extiende a toda la familia de la tierra. And in Revelation chapter 7, verse 9, Y en Apocalipsis capítulo 7, verso 9, it's fulfilled where every tribe and tongue and people and nation stands before the throne. allí se cumple esa promesa dada a Abraham, porque allí se dice que hay una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. So the Great Commission, this going to make disciples of all nations, Así que la gran comisión es ir a ser discípulos de todas las naciones. is God's global mission Es la misión global de Dios for His church, para su iglesia. every local church. Cada iglesia We local. all have the same command. Todos tenemos ese mismo mandato. It doesn't matter who these people are or where they come from. No importa de dónde eran estas personas o de dónde vinieron, The gospel breaks down all barriers. el evangelio va a romper todas esas barreras. Galatians 3:28 says it like this: Gálatas 3:29 dice, There is neither Jew nor Greek, no hay judío ni griego, there is neither slave nor free, no hay esclavo ni libre, there is no female or male, no hay varón ni mujer, for you are all one in Christ Jesus. porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. So, is your love for the lost universal? Así que es un amor que tenemos que tener a todas las personas en el mundo. A question for my church and a question for Renacer: Una pregunta que hay que hacerle a nuestra iglesia local y a la iglesia Renacer: how is your church practically engaged in reaching people beyond our own community? es cómo nuestra iglesia está intencionalmente tratando de alcanzar personas aún más allá de nuestra propia comunidad. Locally Lo hacemos, alcanzamos personas localmente, and globally. pero también globalmente. Praise God for
the young lady going to Spain. Damos gloria a Dios por la joven de esta iglesia que ha salido a España. And praise God for her going to share the gospel with people. Y damos gloria a Dios porque se podrá compartir el evangelio allá. So we go, making disciples of all nations. Así que nosotros vamos, hacemos discípulos de todas las naciones. And Jesus says, baptizing. Y luego Jesús dice, bautizándolos. Baptizing literally means to immerse. Bautizándolos literalmente significa sumergirlos. It is the very first act of obedience after salvation. Es el primer acto de obediencia a un creyente luego de la salvación. Baptism is not salvation. El bautismo no es la salvación, It's a testimony of salvation. es un testimonio de la salvación. It's a testimony of someone that has received Jesus Es un testimonio de alguien que ha recibido a Jesús and is following Jesus. y está siguiendo a Jesús ahora. It publicly declares that a person is identifying with Jesus Christ. El bautismo es una declaración pública de que el creyente se está identificando con Jesús. Romans chapter 6 verses 3 and 4 says this. Romanos capítulo 6, Do you not know that all of us, 3 and 4, Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We are buried therefore with him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Because baptism is listed as a part of making disciples along with making disciples. Así que el bautismo está incluido aquí con esta idea de ir a ser discípulos. It signals a disciple's obedience begins immediately. Lo que nos está enseñando es que la obediencia de un discípulo debe ser inmediata al bautizarse. You see, discipleship isn't private information, it's public identity. Así que lo que nos está enseñando esto, que el discipulado no es compartir información privada, es que este creyente que se acaba de convertir haga una profesión pública. And it was the church's pattern early on. Y ese es el patrón que vemos en la iglesia desde el inicio. Baptism after salvation. El bautismo luego de la salvación es lo que vemos en el Nuevo Testamento. For instance, in the book of Acts, Miren, por ejemplo, en el libro de los Hechos. the Ethiopian eunuch ¿Recuerdan el etíope? became a believer and follower of Él Jesus, se convirtió en un seguidor de Jesús wanted to be baptized. y él quiso ser bautizado. In the early church also, in Acts 2:41, También en Hechos capítulo 2, verso 41, shows baptism following belief on the very same day without delay. allí se nos muestra que muchos de los que creyeron fueron bautizados ese día. So those who received his word were baptized, Así que aquellos que recibieron la palabra fueron bautizados and there were added that day about 3,000 souls. y fueron añadidos a la iglesia ese día como 3,000 personas. So if you have trusted Christ Así que si tú has confiado en Jesús and you've never been baptized by immersion scripturally y nunca te has bautizado por inmersión after your salvation, después de tu salvación, please understand it's the first act of obedience por after favor, your salvation. entiende que ese es el primer acto de obediencia que nosotros hacemos después de nuestra salvación. So if you've never done that, Así que si nunca has hecho eso, I encourage you to talk to your pastor. te animo a hablar por los pastores. For those that have been baptized, you've Pa- been saved and baptized. Para aquellos que han sido bautizados después de ser salvos, I ask you a question. te tengo una pregunta también. Does the way you live your life today match your baptism that you declare? ¿La forma que estás viviendo hoy te puede identificar con la salvación que Dios te dio? That's a hard question. Es una pregunta fuerte. So we go, make disciples of all nations, Así que nosotros vamos, hacemos discípulos de todas las naciones, baptizing them, los bautizamos and then we find this fifth stage here, teaching them to obey. y después encontramos la última parte, enseñándole a obedecer todas las cosas. Sometimes we look at verse 20 Muchas veces vemos ese verso 20 like it's a little tag at the end. como que simplemente algo que está añadido ahí al final. And there are several really good things in it. Pero en realidad hay muchas cosas muy buenas que están ahí en ese verso 20. Jesus says, teaching them to obey everything I have commanded you. Allí dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Baptism marks the beginning. El bautismo es el inicio, Teaching and learning is continued. pero la enseñanza continúa. And I want you to notice the object of the teaching.
Y quiero que vean cuál es el objeto de esa enseñanza. It's not merely information about Jesus, Ahí no se está hablando de simplemente dar a otra persona información acerca de Jesús, but it's everything he commanded obedience. sino que se trata de compartir con ese nuevo discípulo todas las cosas que Jesús nos mandó. It reminds me of James 1:22. Esto me acuerda de Santiago capítulo 1, verso 22, But be doers of the word and not hearers only. que dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. I truly believe Yo creo genuinamente this refers to a lifetime of growing and obeying and maturing as a believer in Jesus. que esto está hablando de ese proceso de crecimiento y madurez que tiene todo discípulo de Cristo. And it remains the task of the church today. Y eso aún es o continúa siendo la tarea de la iglesia hoy. We do it through preaching and teaching Sunday school and small groups and one-on-one discipleship. Nosotros predicamos, hacemos discípulos uno a uno, hacemos grupos pequeños, And unfortunately and tragically, a lot of churches, pero trágicamente muchas iglesias, a lot of Christians muchos cristianos, don't see this as important. no ven esto del discipulado como algo importante. George Gallup did a poll. George Gallup hizo una encuesta. He is concerned about the maturity of the American church. Él estaba preocupado por la madurez de la iglesia americana. He said 53% of the general public says religion's very important. Y él dijo que el 53% del público general que fue a esa encuesta dijo que la religión era importante. But only 13% live the faith they profess. Pero solamente el 13% de ellos vivía la fe que ellos profesaban. So it led him to say, Así que él cuando hizo ese estudio dijo, there is not a spiritual vacuum in our country, no hay un vacuum espiritual en nuestro país, but spiritual chaos. sino que lo que vemos es un caos espiritual. We need instruction badly in Bible study, Nosotros necesitamos regresar al estudio de la palabra, prayer techniques, a oración and how to share the y gospel. cómo compartir el evangelio. People are trying to be Christian without the Bible. Porque lo que tenemos es muchas personas tratando de ser cristianos sin la Biblia. And he said, Y él dijo people want the fruits of the faith, but not the obligations. que muchas personas quieren el fruto de la fe cristiana, pero no las obligaciones de la fe cristiana. Spiritually speaking, he said, Así que espiritualmente hablando, we need to grow up. él terminó diciendo en esa encuesta, espiritualmente hablando, necesitamos madurar como cristianos. Folks, growth is not an option, or not optional or automatic. Pero el crecimiento no es algo opcional en nuestra vida. We must be growing in our faith. Nosotros tenemos que seguir creciendo como cristianos en nuestra fe. We must be growing to be more like Jesus Tenemos que seguir creciendo para ser como Jesús every day. cada día. We grow by being in our Bible, Necesitamos crecer en nuestro estudio de la Biblia, praying, en la oración, worshiping with believers, en la adoración con otros hermanos and being a doer of God's word. y en ser hacedores de la palabra. So, are you currently being taught? Are you currently being shaped by God's word? Así que la pregunta para esta noche también es, ¿estás tú siendo transformado por la palabra de Dios? ¿Estás siendo enseñado por la palabra de Dios? Are you growing to be more like Jesus ¿Estás creciendo a imagen de Jesús cada día? every day? Cada día. Are you helping other people be more like Jesus? Pero también estás ayudando a otros a que sean más como Jesús. Are you teaching, investing ¿Estás enseñando, te estás invirtiendo en otros? into the same instruction that someone invested in you? Así como alguien un día lo hizo contigo. You see, obedience is the true measure of spiritual maturity. Así que en realidad, la obediencia es una señal de nuestra madurez. Folks, we must grow in our faith. We must teach and be taught. Así que hermanos, tenemos que crecer en nuestra fe. Se trata de que podamos nosotros seguir aprendiendo como discípulos, pero también enseñar a otros. So these 5 movements, Así que estas 5 cosas que hemos visto aquí en Mateo 28, they're not separate commands. esto no son cosas separadas. One command Un mandato solo en To este the pasaje church. a la iglesia to the local church, local, to you and I. para ti y para mí. They're one seamless mission flowing directly out of the text. Go and make disciples of all nations, Es una simple misión que sale de este texto. Ve y haz discípulos de todas las naciones, baptizing them and teaching them to obey everything. bautizándolos y enseñándoles a obedecer. And remember, Y recuerden, Jesus did not make a suggestion here. aquí Jesús no está dando una sugerencia, It is a directive.
Jesús está siendo directo. a command. Esto es un mandato. And so we have in front of us something that's extremely, extremely important. Así que lo que tenemos delante de nosotros es algo muy importante para And it nuestra vida. begins with Christ's authority. He had all authority Y lo que comienza diciéndonos este texto es que él tiene toda la autoridad. to give the command. Él tiene toda la autoridad para darnos ese mandato. That authority came on a cross Esa autoridad la tiene porque Él fue a la cruz. in an empty tomb. Y luego también la tiene porque resucitó y dejó la tumba vacía. And the command is important because of the one who commands it. Este mandato es importante por la persona que está dando el mandato. So you may ask, Así que tú te puedes preguntar hoy, how do we go about this? ¿cómo nosotros hacemos esto? You may say, Tú puedes decir, I can't do this. no, yo no puedo hacer esto, es difícil. You may be intimidated. Tú quizás te intimides, But thankfully, pero gracias a Dios, verse 20 goes on. todavía hay algo más en el verso 20. It starts with Christ's authority, Todo este pasaje empezaba con la autoridad de Jesús and the command or directive ends with Christ's presence. y termina el verso 20 hablándonos de la presencia de Jesús. At the very end of verse 20, Al final del verso 20 we see how we are to accomplish this. se nos muestra cómo es que vamos a realizar todo esto de hacer discípulos en las naciones. Jesus says, Jesús dice, and surely I am with you always to the very end of the age. he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Jesus never asks us to do anything without his power. Jesús nunca nos pidió hacer nada sin que contemos con su poder. It's never in our strength. Nunca se trata de que hagamos discípulos con nuestra fuerza, So it's in his strength. es en su fuerza. So the same Jesus who has all authority to send us is the same Jesus who promises to never leave us. Así que el mismo Jesús que está dándonos este mandato, el mismo Jesús que nos dice que hagamos discípulos, es el mismo Jesús que promete estar con nosotros. His presence is in the very center of this teaching. Su presencia se promete aquí en el mismo centro de esta enseñanza. Whatever going, discipling, reaching, teaching costs us, No importa lo que nos cueste el ir a enseñar, a ser discípulos, a bautizar. you don't do it in your own power. Recuerda que tú no lo haces en tu propia fuerza. You do it in his power. Tú lo haces en el poder de Jesús. So the question comes, Así que la pregunta es, will you commit to being a part of his mission? ¿te vas a comprometer a ser parte de la misión de Jesús? Going where Christ has placed you, Ve al lugar donde Jesús te puso. first and foremost. Eso es lo primero. In your home, En tu casa, across the street, cruzando la calle, at your job, en tu trabajo, in the community. en tu comunidad. Will you commit to being a part of his mission ¿Te of going? comprometes en ser parte de la misión de Jesús? Keep your eyes on all people, all nations. Mantén tus ojos también en personas de todas las naciones. Lead others to obedience. Lidera a otros a que obedezcan a Jesús. Teach them to obey everything Christ has commanded. Enséñales a que obedezcan las cosas que nos enseñó Jesús. And if you will, you can rest in the confidence that his presence goes with you every day. Y si tú haces esto, debes hacerlo confiado en que la presencia de Jesús estará contigo todos los días. When I think of Christ's presence, Cuando yo pienso en la presencia de Jesús, I think again of when I was a niño otra vez pienso cuando yo era un niño, playing baseball in my backyard, jugando pelota en mi patio, throwing the ball up, swinging the bat, tirando la bola, bateando, missing it every time. y siempre fallaba. My dad comes out, Y mi papá venía, stands behind me, se paraba detrás de mí, grabs the bat with me, él agarraba el bate, throw the ball up, él agarraba el bate conmigo, swing the bat with my dad. The ball comes off the bat. I hit it. y cuando mi papá hacía eso, yo le daba la bola y la bola sí salía. As we go about the Great Commission, Cuando nosotros vamos a la gran comisión, that's a picture of how God's with us. eso es una buena imagen de cómo es que Dios está con nosotros. So will you commit to go? Así que si te comprometes a ir, Go here empieza aquí, in Ponce, en Ponce, in Iowa Park, en Iowa Park, wherever you are. donde quiera que estés. Commit to go wherever he sends you. Comprométete a ir a donde quiera que te envíe Jesús. Maybe Spain. Quizás España. Will you commit to go share the gospel of Jesus Christ and make disciples? Pero la pregunta es, ¿estás comprometido a ir donde quiera que sea a ser discípulo de Jesús? Let's pray. Vamos a orar. Father God, we thank you for the God that you are. Padre, te damos gracias por el Dios que tú eres. You're a good God. Tú eres un Dios bueno. You're gracious. Tú eres un Dios de gracia. You're kind Tú eres un Dios amable. and merciful. Un Dios misericordioso.
And you love us supremely. Y tú nos amas demasiado. We thank you for the demonstration of your love. Te damos gracias por la demostración de tu amor. And Lord, we thank you for this directive, this command, Te damos gracias por este mandato que vimos hoy en este pasaje. this mission Esta misión that you've given to your church. que tú nos has dado a la iglesia. I pray, Father, that we will see the importance of going, Señor, oro esta noche para que nosotros veamos la importancia de ir of making disciples, y hacer discípulos, teaching others, enseñándole a otros and baptizing, y bautizándolos and doing it with you. y haciéndolos contigo, Señor. We thank you for the promise that you're with us as we do this. Te damos las gracias también por la promesa que tú dijiste que estarías con nosotros. May you place a passion on our hearts to go make disciples. Pon una pasión en nosotros de ir a ser discípulos. And it's in Jesus' name I pray. Amen. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amen. Thank you, brother. Thank you. Gracias. Yeah, gracias. Así que, hermano, un recordatorio más del Señor de nuestra tarea, de nuestra misión como iglesia. Así que damos gracias a Dios por eso, porque podemos recordar una vez más. Y aún nosotros, lo decíamos el domingo, el Señor nos está una vez más recordando estas verdades. De que mientras nosotros como iglesia somos o queremos identificarnos con la misión de Dios, lo hacemos empezando desde donde estamos, donde Dios nos puso. Estuvimos estudiando un libro, ¿recuerdan el libro de misiones? Precisamente nos recordaba eso. Tenemos que empezar a vivir la misión de Dios desde donde están nuestros pies hoy, ahí donde Dios nos ha puesto. Así que damos gracias. Thank you, pastor. Gracias al pastor Tim por la enseñanza. Voy a pedir al pastor Edgardo que pase por acá